¿Qué significa glorificar a Dios? Darle gloria a Dios es reconocer su grandeza, exaltar sus atributos. Les voy a contar un poquito de los atributos de Dios, de los principales atributos de Dios, para que conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a saber cómo glorificar o cómo darle la gloria a Dios. Entre los atributos de Dios se encuentran que Dios es santo. Dice en Primera de Samuel 2:21 que nadie es santo como el Señor. Sabemos que nosotros en Él somos santas. Santo, la palabra santo tiene dos connotaciones. Santo Dios, que no hay pecado en Él, y santo nosotros, que significa también apartadas para Dios. Pero aquí estamos en la connotación de Dios es santo. En Él no hay pecado y nadie es santo. Solo el Señor es santo, o sea, sin pecado. Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él mismo le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ese es su nombre. Y con el nombre de Dios lo conocemos de generación en generación, dice su palabra. ¿Hace cuántos años le dijo Dios mismo a Moisés, yo soy el que soy? Más de 7,000 años. Casi 8,000 años atrás. Y hoy lo seguimos conociendo porque su nombre es eterno de generación en generación. Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Dios es todopoderoso, todo lo puede, nada es imposible para Él. Y Él mismo, cuando Dios habla de sí mismo, nos da la certeza de que es verdad, porque Dios no miente. Y Dios mismo le dijo a Abraham, a su amigo Abraham, le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. En Génesis 17 lo encuentras, 17:1. Él mismo dijo de sí, yo soy el Dios todopoderoso. Y Jesús también habló, Jesucristo también habló de la omnipotencia de Dios. Jesús dijo, mas para Dios todo es posible. En Mateo 19:26. Ahí lo encuentran. Dios es amor. De todos los atributos de Dios, el atributo del amor de Dios es el que nos tiene aquí esta mañana a ti y a mí. Y vas a preguntarte por qué. Porque el amor de Dios es verdadero, es puro. Y la máxima expresión de amor que tuvo Dios para nosotros, para ti, para mí, para ti, las Gabis, Keren, Patti, todas las que están hoy día con nosotros. La máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros es a través de Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que nosotras no nos perdamos, para que tuviésemos vida eterna. Jesucristo es la máxima expresión de amor de Dios hacia ti y hacia mí. Dios es inmutable. ¿Qué significa? Dios no cambia. Decíamos, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios que le habló a Abraham. Es el mismo Dios que le habló a Moisés. Su misericordia es eterna. No cambia. Su misericordia es hoy, su misericordia es mañana. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada día. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación.
Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Tal vez a mucha gente no le gusta este atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Sabe tu pasado, tu presente, pero también conoce tu futuro. El salmista conocía muy bien este atributo de Dios y lo tenía muy consciente, porque él decía: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento, sabes cuando me levanto, aún cuando todavía no hablo, cuando aún todavía la palabra no sale de mis labios, tú ya sabes, Señor, lo que voy a decir. Antes de que llegásemos todas a conectarnos a esta sesión, Dios ya sabía lo que nosotros íbamos a estar expresando aquí de Él. Dios ya conoce lo que va a salir de tu boca y de tu corazón esta mañana. Por eso digo que muchas personas, claro, no todas, no las que estamos aquí, los que hoy no vinieron, no les gusta este atributo de Dios. Dios es omnipresente. ¿Qué significa? No hay lugar donde te puedas esconder que no te encuentre Dios. El salmista en el Salmo 139:7 decía: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría yo huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajase al abismo, ahí estás tú. A donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, mis amadas, ahí está el Señor. Lo hace Dios. Sus atributos son los que lo hacen ser Dios. Jesucristo mismo expresó en Mateo 28:19: y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo está ahí donde tú estás. Cada día, aunque no lo puedas ver, a veces aunque no lo puedas escuchar, Jesucristo prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? No sabemos, pero Él lo prometió y así va a ser. ¿Quiénes deben dar gloria a Dios? Recordamos que nuestro tema es dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. ¿Quiénes deben dar gloria a Dios? ¿Tienes idea de quiénes son los que están obligados por de alguna manera a dar gloria a Dios? Dice en el Salmo 156 que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Tú respiras el día de hoy? ¿Quieren? A ver, hasta si quieren. ¿Sí respiras? Todas aquí el día de hoy, por la misericordia de Dios, estamos respirando. Los pajaritos que me despiertan a las 5 de la mañana, ellos respiran. Ya nomás los escucho, digo, ay, estos pajaritos son bien puntuales. Un día les quise ganar y me levanté a las 4 y les hice ruido para que vean lo que se siente. Pero los pajaritos respiran, todos los animales respiran. Y dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Hay tres formas, hay muchas formas, pero les voy a mencionar tres formas de dar gloria a Dios. Una es la adoración. La segunda, escuchar y meditar en su palabra. 3, compartir nuestras vidas con otras personas. ¿Qué significa adoración? Ahora sí que saqué el pequeño Larousse. Hace mucho que no sacaba el pequeño Larousse. ¿Se acuerdan de ese diccionario pequeño que teníamos cuando íbamos a la primaria? Bueno, hoy lo saqué. La definición de adorar es
reverenciar con sumo honor o respeto. Otra definición, rendir a la divinidad el culto que le es debido. Adorar, reverenciar. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significará adorar a Dios en espíritu y en verdad? Una adoración en el espíritu o la verdadera adoración a Dios implica tener un corazón transformado a través de Jesucristo para poder adorar a Dios de una manera sincera y guiada por el Espíritu Santo. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué nos dice Romanos 12:1 en relación a esto? Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo de cómo debe de ser nuestra adoración a Dios? ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa vivir cada minuto, cada instante de tu vida para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en su carta a los romanos. Que tú y yo, si queremos adorar a Dios, tenemos que vivir cada día haciendo su voluntad. Ofrecer, dice, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo. Ofrezcan su vida, que era lo que hablábamos hace rato. Ofrezcan su vida para hacer la voluntad de Dios. Ya tocará a cada una de nosotros conocer la voluntad de Dios para ti y para mí. Hay una voluntad de Dios específica para tu vida. Lo que pide Dios de mí no es lo que pide Dios de ti. Claro, hay ciertas cosas universales, por llamarlo de alguna manera, que Dios nos pide a todos los que creemos en Él que hagamos. Pero Dios tiene un propósito específico, una voluntad específica para ti y para mí. ¿En base a qué? En base a lo que Él nos llamó que hiciésemos. Esos planes buenos que tiene Dios para tu vida y para mi vida. La segunda forma de glorificar a Dios, escuchar y meditar en su palabra. Vamos a leer dos textos, dos versículos de la palabra para que podamos comprender un poquito mejor cómo podemos glorificar nosotros a Dios si escuchamos y meditamos su palabra. Dice en Josué 1:8. Déjenme. Ay, no sé qué hice. Bueno, algo hice. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Si quieres. Ok, gracias. Es que quería mover las fotitos aquí, la cámara, y creo que moví otra cosa. Algo me salió ahí, pero como ahora me sale todo en inglés, así que necesito la ayuda de Gaby González. Dice en Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso.
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Nada. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Hebreos 4:12. Dijimos que eran 2 textos. ¿Por qué es necesario leer y estudiar la Biblia por nosotros mismos? A ver, espero que ahora que le moví no se me vaya. Josué. Sí, yo dije algo hice. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Está hablando de la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, ojo con esto, solamente entonces, no antes, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si nosotros sacamos la conclusión de los 2 textos que acabamos de leer, ¿por qué nosotros adoramos a Dios cuando escuchamos y meditamos la palabra? Porque solamente cuando tú conoces la palabra es que conoces la voluntad de Dios. Dice en Oseas que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si tú quieres, como decía en Romanos 12:1, ser un sacrificio vivo para Dios, lo primero que tienes que hacer es conocer su palabra, porque dijimos, ser un sacrificio vivo para Dios es vivir conforme a su palabra. Pero si yo no conozco su palabra, entonces, ¿cómo voy a vivir conforme a su palabra? Parece un trabalenguas, pero créame que no lo es. Entonces, Hebreos y Josué lo podemos concluir así. Si yo estudio, leo, aprendo, conozco la palabra, por ende, la voy a aplicar a mi vida como es la recomendación en Josué. La voy a aplicar, la voy a meditar y dice, asegúrate de obedecerla, todo lo que está escrito. Yo sé, y soy la primera a levantar la mano, que no es fácil. No es fácil obedecer, a veces queremos, nuestra carne, nuestro espíritu está presto para obedecer, pero nuestra carne es débil. Y podemos desobedecer no en lo mucho, en lo pequeño. Espero estarme explicando y compartirles lo que les quiero transmitir con esto. Tenemos que asegurarnos de conocer la palabra de Dios. Si nosotros realmente queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solo conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra podemos obedecerlo. Y cuando lo hacemos, Él promete prosperar todos nuestros caminos. ¿Cómo te está yendo ahorita? Muy bien. Hebreos ya lo leímos. ¿Por qué es necesario leer y estudiar la Biblia? Por nosotros mismos. Considera el consejo de Pablo en 2 de Timoteo 2:15. Pablo le habla a Timoteo y le dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, aquí está, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Conocerla, aplicarla, pero también interpretarla rectamente, no verdades a medias. Interpretarla rectamente, la palabra de verdad. La palabra de verdad es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice en el Salmo 119, toda tu palabra
es verdad. Y ese es el consejo que le da Pablo a Timoteo, y hoy Dios nos lo da a nosotras. Esfuércense. Esfuércense por presentarse a Dios aprobadas, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuando yo no tengo de nada que avergonzarme, es porque entregué mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios, porque vivo cada día para honrarlo. Vivo cada día conforme a la voluntad, a la palabra de Dios. Y una tercera forma de glorificar a Dios es compartir nuestras vidas con otras personas. Yo sé que aquí algunas de ustedes se les da muy fácil el compartir su vida con otras personas. A otras que somos un poquito más grinch como yo, pues no, ¿verdad? No tanto. Pero, ¿por qué es importante para Dios que compartamos nuestras vidas? Dice, porque es importante reunirnos con personas que creen en Dios y Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Cómo nos insta Hebreos 10, 23 al 25 a compartir con personas, ojo, que comparten nuestra misma fe? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. A Dios le agrada que yo me preocupe por ustedes y que ustedes se preocupen por mí. Dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros. ¿Para qué son estas reuniones, sesiones de café con fe? Para animarnos unas a otras, a ser obedientes a la palabra de Dios, aplicar todos los principios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Ese es el fin de esto. Animarte a ti, pero también me estoy animando a mí, porque recordamos, la palabra es como una espada de dos filos. Pase allá, pero también es para mí. Cada expositora que ha estado aquí, que ha dado la palabra, nos ha bendecido a nosotras, pero también es de bendición, y lo comentábamos el equipo. Todas estas sesiones de Café con Fe han sido para nosotras. Dijimos, vamos a servir, pero resultamos siendo muy bendecidas. Cada sábado, con cada palabra de ánimo a nuestras vidas. Eso es lo que nos insta en Hebreos 10, del 23 al 25. Compartir nuestras vidas con las personas. Dice, ¿qué podemos hacer para glorificar a Dios en nuestros negocios y vecindarios? Bueno, ahí así venía los vecindarios. Bueno, en tu colonia, en donde vives, en tu trabajo, con tu familia. ¿Qué nos enseña Primera de Pedro 2, del 11 al 12? Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan, anoten eso, mantengan entre los incrédulos, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que no comparte tu misma fe, ahí en tu familia, en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves. Mantén una conducta ejemplar, que aunque te acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. A través de tu conducta, las personas van a glorificar a Dios. Yo sé que no es fácil mantener una conducta ejemplar,
más cuando tenemos por ahí personas que son lija para nosotros, que sacan lo peor de nosotros con sus actitudes. Pero si Dios nos está pidiendo una conducta ejemplar, si nos esforzamos y perseveramos, yo creo que podemos llegar con nuestra conducta a impactar a personas que están alrededor de nosotros y que un día digan, por tu conducta, por cómo eres, yo quiero conocer lo que tú sabes. Yo quiero vivir la vida que tú vives. ¿Les parece bien? Es compartir, decíamos, nuestras vidas con otras personas. ¿Cómo glorificamos a Dios mediante el evangelismo personal? Es parte de lo que ya hablábamos. ¿Podemos hacer evangelismo personal sin hablar? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué nos enseña Primera de Pedro 3:15 al respecto? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa esto? Que debemos estar preparados, conociendo la palabra, conociendo las escrituras, para cuando alguien se acerque a nosotros y me diga, ¿y tú por qué crees en esto? No le voy a responder en mis palabras, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de sí. Yo doy testimonio de Dios con mi vida, con mi conducta, pero a la hora de responderle a alguien, tengo que hacerlo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y nunca va a regresar vacía, dice. Siempre va a ser prosperada en esa persona para lo que Dios la está enviando. Cuando alguien acepta a Cristo personalmente, ¿cómo se glorifica a Dios cuando nos involucramos en su discipulado? Dice en 2 de Timoteo 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados, otra vez, capacitados que conocen la palabra, para enseñar a otros. Es precisamente lo que hemos venido haciendo cada sábado. Lo que oí de otros, lo que aprendí de la palabra, vengo y se los enseño a ustedes, pero no debe de parar ahí. Ustedes lo deben de ir a compartir con alguien más. Dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Existe alguna forma, alguna manera de glorificar a Dios todo el día y cada día, Keren, aún llevando una vida muy normal? Según el autor del libro, Haz más y mejor, dice que esto sí es posible, que la clave para lograrlo es la productividad. La productividad se define como la administración eficiente de nuestros dones. ¿Cuáles son los dones? Tus talentos, tu tiempo, tu energía, tu entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Tienes que ser productivo cada día desde que te levantas hasta que anochece. Claro, con sabiduría, administrando eficientemente todo lo que tienes. Dones, habilidades, talentos, tiempo, toda tu energía. Administrarla.
implica utilizar los dones espirituales que el Señor da a cada una, invertir nuestros talentos o capacidades naturales especiales, administrar el tiempo, las 24 horas que Dios nos da cada día, hacer uso de nuestra energía y finalmente nuestro entusiasmo, la pasión y el interés que aportamos a aquellas obras que nos gusta llevar a cabo. Y aquí está lo que les venía diciendo. Las lecciones a través de esta serie se diseñaron con el propósito de ayudarnos, porque fue para todas, a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo, no importa lo que tú hagas. Si trabajas, si no trabajas, si estudias, si no estudias, en todo lo que tú hagas, ahí en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con tus vecinos, en todo lo que tú hagas, con tus clientes, los que tenemos clientes. Dice, ahí se me tapa un poquito, la confesión de fe de este señor que ustedes pueden leer ahí, que yo no lo puedo leer aquí. Dice que todo el deber del hombre es amar a Dios y regocijarse en él siempre. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días, las 24 horas del día. Glorificamos a Dios amándole y guardando sus mandamientos. Podemos glorificarlo en nuestras vidas personales, en nuestras hogar, en nuestra iglesia, en nuestro negocio y en todo lo que tú hagas cada día. Y con esto termino. Esta es la conclusión para ti, para mí, el día de hoy. Colosenses 3, 23 y 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes y yo servimos a Cristo el Señor. Muchas gracias.